¿Por qué hay tanto desánimo? ¿Por qué hay tanta flojera, tanta pereza para triunfar en la vida? Nosotros tenemos que triunfar en esta vida, tenemos que estar activos, tenemos que ser proveedores de todo, motivar a nuestras familias, motivar a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo, pero ¿cómo podemos hacer positivamente y pensar positiva todo el tiempo? Efesios capítulo 6, versículo 12 me da la clave para expandir y extender este mensaje. Este mensaje, tan solo este versículo, me da mucho que entender. Dice la palabra de Dios, dice que mi lucha no es contra carne y sangre, o no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. En otra palabra tan corto, o en resumen tan corto, es contra Satanás y sus demonios. Esa es la realidad que vivimos en este mundo. Mi querido amigo, a veces nosotros queremos pelear con todo el mundo, echarle la culpa a todo el mundo. Tienes problema en el trabajo, tienes problema con tu salud, tienes problema con tus hijos, tienes problema con tu matrimonio y queremos buscar un culpable dentro de nuestro círculo de influencia. No, mi querido amigo, este versículo de la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 12, me enseña a mí en realidad quién es el problema. ¿A dónde está el problema? Ya que la Biblia me dice que mi problema no es contra sangre y carne. Quiere decir carne y sangre, quiere decir mi problema no es con el ser humano, no es con nadie. Así es, cuando tú entiendes eso, ese día vas a ser liberado completamente. Vas a poder resolver todos los problemas. Vas a poder perdonar. Vas a poder comprender. Vas a poder ayudar en lugar de lastimarlo. Vas a poder separarte de los problemas y vas a poder vivir con los problemas. Sabes que muchas veces nosotros no somos exitosos. ¿Por qué? Porque arrastramos un problema y vivimos con el problema y el problema lo trae con nosotros. En realidad los problemas nunca se van a ir. En realidad los problemas nunca se van a resolver. Te lo puedo decir bien claro. Por ejemplo, el diabetes. El diabetes no se quita. Se controla, pero vives con la diabetes. El cáncer, pero igual hay gente que tiene cáncer por todo el resto de su vida. Puede llegar a 50, 60, 70, 80 años y los puede vivir. Es más, la palabra de Dios está escrito. Dice que los débiles vivirán a 70 años. Los robustos a 80 años. Así que si tú tienes 85, 90 años, son horas extras y días extras. Simple y sencillamente porque Dios ya lo dice. Entonces, ahora, ¿cómo le llamo yo estos conflictos mentales? Yo le llamo una guerra cósmica o guerra cósmico. ¿Por qué? Porque la pregunta del millón, ¿por qué soy así? ¿Por qué soy iracundo? ¿Por qué soy bravo? ¿Por qué soy intolerante? ¿Por qué soy tan soberbio, tan déspota? ¿Por qué lo soy así? Tú no naciste para ser así. Simple y sencillamente la Biblia me enseña que mi lucha no es contra sangre y carne. Mi lucha es contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades, contra principados. Es decir, esta es una guerra espiritual que no va a terminar aquí. El otro día me decía un amigo, si tú tienes problema con alguien, vamos a acabar a esa persona. Le digo, tú y yo no podemos acabar el pecado. Jamás. Jamás vamos a poder acabar con el pecado. El pecado va a ser imposible que tú y yo lo acabemos. Por eso la gente no entiende eso y al no entenderlo quiere hacer justicia con su propia mano. Si tú me haces daño, yo te meto daño. Si tú matas a un pariente mío, yo te mato el tuyo. Así es como diente por diente, ojo por ojo. Y sabes que jamás, jamás puedes acabar con eso. ¿Quién va a acabar con eso? Es Cristo el que va a acabar. Un día Cristo va a venir y va a acabar con el pecado. Va a acabar con la maldad. Tú tienes que comprender que la paz no se consiga dentro de la bolsa de sabrita, no se consiga dando dinero, no se consiga que tú seas lindo, seas maravilloso. Digo que es parte de la buena actitud que debemos tener como persona que entiende y comprende las cosas, pero en realidad la paz la da Cristo. Cristo dice así, dice la paz os dejo, la paz os doy. Y no como el mundo la da, porque la paz del mundo es pasajero. Y es verdad, hay un incendio, la gente está alborotada, llegan los bomberos, apaga el incendio, parece ser que la paz se calma, pero no es cierto, eso no se acaba ahí. Cristo dijo, hay otra frase que Cristo dijo que me gusta. Él dice, yo vine a separar la mamá con los hijos, los papás con los hijos. Yo vine a traer contienda y problema. ¿Cómo está eso? Por supuesto. Porque cuando tú comienzas a conocer a Cristo, comienzas a conocer la verdad. ¿Cuál verdad? Es la verdad de vivir. En lugar de ser malo, hay que ser buenas personas. En lugar de ser unas personas amargadas, hay que ser unas personas dulces. En lugar de gritar, calma y escucha y aprende. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, pero a la vez vino a colocar discordia. Pero la discordia no puede avanzar a menos que yo quiera. La discordia se tiene que calmar, los problemas se tienen que calmar y el incendio se tiene que apagar siempre y cuando que yo quiera comprender y entender las cosas. Mi querido amigo, amiga, sabes, el problema del matrimonio, el problema de la infidelidad, de las injusticias, nunca se van a acabar. Jamás puedes cambiar al hombre, jamás puedes cambiar a la mujer. Es Cristo el que cambia. Cristo es el centro de nuestras vidas. Por eso nosotros debemos tener la mente de Cristo. ¿Qué significa la mente de Cristo? Significa que nosotros debemos comprender y entender sus leyes y sus mandamientos, sus normas, sujetarnos a lo que Él quiere que hagamos. Efesios capítulo 6, versículo 12 me enseña la guerra cósmica que hay entre nosotros. Nosotros los humanos siempre buscamos un culpable y queremos echarle la culpa a todo el mundo y el problema no es ahí. El problema es Satanás con sus demonios. Pero el problema es que no entendemos cómo es que trabaja el diablo y sus demonios. El problema está que Satanás usa a los humanos para hacerte la vida de cuadrito. Usa a tu compadre, usa a tus hermanos, usa a tu sobrino, usa a tu primo, usa a tus compañeros de trabajo. Así es como funciona.
Por eso cuando tú comprendes y entiendes esto, vas a decir, wow, ahora comprendo por qué somos tan mentirosos, tan pecadores, tan lujuriosos, tan infieles, tan hipócritas. Somos asesinos, somos ladrones, somos corruptos. ¿Por qué? Por naturaleza. Es decir, por la ley del pecado, por la ley, tú tienes que mentir, tienes que hacer maldad. Por la ley. Es como vivir, comer, tener un techo, tener agua. Por la ley de la vida, te tienes que bañar, te tienes que cambiar, tienes que alimentarte, tienes que hacer ejercicio, porque si no, por ley tienes que ir al doctor, visitar, hacer para curarte y mejorar tu vida. Entonces, por ley. Y la ley del pecado es la misma situación. La ley del pecado es terrible. Efesios capítulo 6, versículo 12 me dice, mi guerra no es mi lucha, no es contra el prójimo, no es contra mi familia, no es contra mi compañero de trabajo. Mi lucha viene siendo contra Satanás y sus demonios. Eso es verdad, porque la Biblia me lo enseña a mí. Por eso, para mí o para ti, es muy difícil perdonar al prójimo, perdonar a aquel que te hace daño, perdonar a aquel que te critica, perdonar a aquel que te juzgue, perdonar a aquel que te hace la vida imposible. Es muy difícil, pero ¿qué crees? Te tengo la buena noticia. Cristo es la solución. Deja que la palabra de Dios entre en tu cerebro. La palabra de Dios limpia el cerebro. Es como lavar un plato sucio. Lavarlo con jabón y agua hasta que queda limpio. Lavar la mente es la palabra de Dios. La Biblia lava la mente. Efesios capítulo 6, versículo 12 lo dice clarísimo. Tu lucha no es contra sangre y carne, es contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados de las tinieblas. Qué interesante. Por eso debemos comprender, debemos entender, debemos estudiar, meditar y hacer que las cosas se vean y se hacen realidad en nuestras vidas. Dios es amor. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento que Él nos invita a arrepentirnos. Mi querido amigo, es momento de poner en alto todo. Debemos practicar la felicidad y el amor. Debemos practicarlo todo. Todo. Que Dios te bendiga grandemente. Echa la mano de la palabra de Dios. Busca a Dios. Habla con Él. De nada sirve que yo ore por ti todos los días si tú no vas a Él, si tú no le buscas. Eres tú el que le tienes que buscar. Eres tú el que tienes que entregar tu vida. Eres tú el que tienes que arrepentirte. Nadie puede hacer nada por ti. La decisión es tuya. Lo más hermoso es que Cristo respeta nuestra libertad. Cristo respeta